anónima, sociedad por de responsabilidad limitada y sociedad por acciones simplificadas, que son los 3 tipos societarios más comúnmente usados. Después, en otra charla, en otro taller, yo voy a hablar de las sociedades simples, que también están en la Ley General de Sociedades, y los contratos asociativos, que también son herramientas, digamos, jurídicas importantes, pero que tienen alguna diferencia justamente con las sociedades. Entonces, bueno, yo para empezar, voy a compartir la pantalla. No sé si yo ahora no puedo ver a nadie, pero ¿se ve la pantalla? No, ahí me está diciendo Manuel que no. Esperen un segundito, que a ver si... Me parece que acá tendría que salir. Ahí está. Sí, ahí sí. Ahí se ve. Gracias, Manuel. Ahí sí, me están diciendo por... Bárbaro. Entonces, bueno, acá yo hice mi avatar, no sé si lo ven, un poco joven mi avatar, pero bueno. Ven la diapositiva que dice, porque yo no sé por qué no puedo ver lo que yo estoy presentando. Me aparece, pero bueno, lo que les aparece a ustedes es, esta idea es igual a un emprendimiento. ¿Les aparece eso? Manuel, que sos mi asistente. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, a ver, ¿por qué se me ocurrió esto? Porque digo, bueno, vamos a empezar con un ejemplo bastante práctico, ¿no? Digamos en que, a ver, cuando uno tiene un emprendimiento, ¿qué hace? O sea, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Decir, bueno, a ver, tengo una idea. Y esa idea, si la llevo a cabo, puede ser un emprendimiento, ¿no? Entonces me parecía una forma más didáctica de hacerlo, es hacerlo con un ejemplo. Y entonces se me ocurrió algo que en realidad es algo que yo quiero hacer, así que si hay alguno que quiera ser mi socio, me dice. Pero yo hace tiempo que estaba pensando, por ejemplo, en hacer portafolios y carpetas de diseño. O sea, como yo soy abogada, me gusta vestirme a la moda y veo que muchas veces hay carpetas o portafolios que son muy clásicos y no tienen tanto diseño. Entonces se me ocurre hacer esto. Pero bueno, a ver, más allá de la idea, y esto para los que no estuvieron en la charla anterior, yo un poquito lo que voy a repasar es lo que yo decía antes, que los emprendimientos nacen en dos, digamos, tienen como dos orígenes. Por un lado pueden ser los emprendimientos, que bueno, aparte de la doctrina, como Vito, lo que es un abogado, habla del emprendedor de subsistencia, que es, y más por ejemplo que está sucediendo en la actualidad con toda esta pandemia y esta crisis que existe. Cuando yo, por ejemplo, me quedo sin trabajo y digo, bueno, tengo que hacer algo y hago un emprendimiento, se me ocurre y empiezo. Esa puede ser una, pero también otra forma de que inicie un emprendimiento puede ser justamente que yo vea un nicho en el mercado, o sea, una necesidad no satisfecha en el mercado, y decida dar curso a esa idea que se me ocurrió. Por eso yo cuando hablaba de en la charla estaba esto de, y el título siempre dice emprender sin riesgos, yo sostenía la idea de que en realidad un emprendimiento no, o sea, evitar el riesgo en un emprendimiento sería como ir en contra de la propia naturaleza del emprendimiento, porque hay, digamos, justamente, o es por una crisis que yo estoy tratando de superar, o es por un nicho del mercado que en realidad estoy haciendo una idea que no está aprobada en el mercado. Entonces, por un lado o por el otro, yo voy a tener cierto riesgo. Pero, ¿por qué yo decía, bueno, no es lo mismo hacer sin riesgo que sin riesgos?
porque yo justamente lo que hago hincapié en que, a ver, más allá de que la actividad emprendedora tiene su riesgo propio, sí hay diferentes contingencias que pueden suceder que uno puede evitar. Y justamente una de las principales conflictos o contingencias que uno puede evitar es ver desde el momento que nace el emprendimiento cómo lo voy a configurar jurídicamente. Y es por eso que esta serie de talleres que digamos, la idea es dar, empiezo justamente por las sociedades. Entonces, supónganse que yo tengo, digamos, yo tengo el emprendimiento, ¿no? Y tengo la idea que es hacer portafolios de carpeta y carpetas de diseño. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Bueno, la idea ya la tengo, pero ¿qué más voy a necesitar? Voy a necesitar capital, es decir, dinero, y también la producción. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, yo veo que tengo opciones. ¿Qué opciones tengo? Por ejemplo, para el capital, bueno, yo podría o pedir un préstamo, por ejemplo, un banco, y, digamos, hacerlo sola, o decir, bueno, me asocio con alguien que también yo aporto una parte del dinero y otro socio aporta otro. O sea, eso con respecto al capital. Y con la producción puedo hacer más o menos lo mismo, puedo tercerizar y decir, bueno, yo, digamos, hago la sociedad por mi lado y busco una persona que se encargue de la producción, pero no es mi socio, sino que establezco otro tipo de contratos que después en un taller, digamos, es la idea ver los diferentes tipos de contratos que puede utilizar el emprendedor, o también buscar un socio que, por ejemplo, aporte los bienes de producción, porque nosotros lo que vamos a ver, y acá están las alternativas que yo tengo, es que, por ejemplo, si yo tengo, yo soy la emprendedora, ¿no?, de estos portafolios que se me ocurren hacer, y el préstamo, o sea, digo, bueno, voy a producir mi idea, pero lo voy a hacer con un préstamo y lo voy a tercerizar. Es decir, yo voy a pedir un préstamo, tengo la idea, voy a pedir un préstamo al banco y voy a encargarle a alguien que me confeccione los portafolios y las carpetas que a mí se me ocurrieron, ¿no? Y que después, por ejemplo, eso se puede dar con un contrato, digamos, pero, digamos, que me una a una relación contractual, pero no de sociedad, sino como se le encarga un trabajo a alguien. Bueno, en este caso voy a estar sola, y entonces si yo estoy sola, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerme un responsable inscripto frente a la FIP, que es cuando yo tengo, digamos, es para grandes contribuyentes, o un monotributo. Por lo general el emprendedor cuando está solo, lógicamente empieza con un monotributo. Yo igual no me quiero meter en las cuestiones contables, porque yo lo que decía la otra charla era que, bueno, en esto es muy importante trabajar en interdisciplina con un contador, y ver, digamos, qué es lo que más nos conviene hacer en el caso de el emprendimiento propio. Obviamente, tanto el monotributo, bueno, tiene ciertos requisitos especiales, que, digamos, justamente no me quiero meter en eso, pero bueno, muchas veces lo que ocurre en la práctica es que armar una sociedad suele ser más costoso o tener más costo operativo, pero tiene más beneficio, que es, por ejemplo, limitar la responsabilidad. Entonces, bueno, ahí justamente es la intención, digamos, o al menos mi consejo de actuar siempre de manera conjunta con un contador, ¿no? Y por el otro lado, ¿yo qué puedo hacer? O sea, esa era una alternativa. Y la otra alternativa es que yo tenga un préstamo y, por ejemplo, digo, bueno, voy a pedirle la plata a una persona, o sea, yo pongo, siempre la sociedad se tiene que constituir, obviamente, con dinero, entonces yo pondré una parte, y la otra parte que me falta se la pido al banco, y hay otro socio que hace su aporte en un bien no dinerario, por ejemplo, una máquina. Entonces, ahí yo tengo una sociedad. Y si no, puede ser un socio que nada más ponga el dinero, entonces yo me junto con una persona, esa persona pone el dinero, yo pongo otra parte del dinero,
y decimos, bueno, vamos a contratar o vamos a tercerizar esa producción a otro. Entonces ahí también tengo un socio. Entonces, tanto en un caso como en otro, yo voy a tener, por ejemplo, cuáles son los tipos societarios más comunes que se dan: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificadas. Que la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, ahora vamos a ver, está en la Ley General de Sociedades, y la sociedad por acciones simplificadas está en la Ley de Apoyo del Capital Emprendedor, que fue esta ley que salió en el 2017 y que creó este nuevo tipo societario. Entonces, mi idea es digamos, ir viendo así a grandes rasgos, porque no me interesa hacer digamos, un taller en cuanto sea sumamente, digamos, una clase de derecho, por decirlo de alguna manera, sino que sirva para que ustedes tengan alguna idea, si es su idea armar una sociedad, aunque sea algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta. Entonces, ahora vamos a empezar con el marco normativo. ¿Hasta ahí más o menos se entendió? Cualquier cosita, ahí Manuel me levanta el dedo, así que, bueno, bárbaro. Entonces el marco normativo, como yo le dije, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada está en la Ley General de Sociedades, y la sociedad por acciones simplificadas está en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, ahí la número 27349. Desde ya les digo que la sociedad anónima está en teoría pensada para digamos, para una empresa de mayor tamaño, y por eso realmente fue como una buena noticia, al menos para los emprendedores, la creación que da la ley de este nuevo tipo societario, que es la sociedad por acciones simplificadas. Más allá que después lo que vamos a ver es que muchas cosas, que es el espíritu de la ley, digamos, la finalidad que se tuvo en cuenta al momento de sancionar la ley, en la realidad no se produce, pero bueno, ahora después hay tiempo para hacer críticas a la realidad de Argentina. Pero bueno, a ver, ¿cómo es la Constitución? ¿No? Si yo decido hacer una sociedad anónima o una SRL o una sociedad por acciones simplificadas, no son los mismos pasos. En realidad, en nuestra provincia tenemos un sistema como, digamos, dual. Por un lado, yo tengo la autoridad de control, es una vía administrativa, que es la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, que regula las sociedades por acciones. Y por el otro lado, yo tengo el registro público, que en realidad es el conocido registro público de comercio, pero bueno, después con la reforma que hubo hubo una reforma del Código Civil y Comercial y se sacó la palabra comercio, pero bueno, para los fines que todo el mundo entienda, el registro público de comercio de los tribunales provinciales de Santa Fe. Si yo quiero iniciar un trámite, ya sea una sociedad anónima o de una sociedad por acciones simplificadas, tengo que ir a la Inspección de Personas Jurídicas en primer lugar. Y luego, cuando tengo la conformidad administrativa, digamos que la inspección me dio y, digamos, controló que yo tenga eso, digamos, conforme a lo que ellos establecen, voy a ir al Registro Público de Comercio, en el tribunal. En cambio, si yo hago una sociedad de responsabilidad limitada, yo voy a ir al registro público directamente. Y esto, digamos, ¿cuál es? Bueno, en primer lugar, esto lo digo para, digamos, ponerlo en contexto digamos, del espacial, de dónde, digamos, cómo comienzo yo. Y obviamente, esto va a implicar en los tiempos, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, inicia hoy una SAS o una sociedad anónima más o menos, con toda el viento a favor, puede tardar un mes, 20 días mínimo, en salir, digamos, a la inspección y ahí se envía al registro público de comercio.
donde quizás también 20 días, un mes tardará. En cambio, si yo voy nada más al registro público de comercio, lógicamente me ahorro la vía administrativa, ¿no? Voy a hacer una pequeña referencia en cuanto hubo todo, lo digo en términos locales y también en términos nacionales porque hay mucha confusión al respecto. En realidad, en un principio, las SAS se escribían nada más en el registro público de comercio, después salió una resolución que decía que en verdad tenía que ir en inspección de persona jurídica. Eso era porque había una discusión en cuanto al espíritu de la ley. En realidad la ley dice que nada más se presenta en el registro a los fines de su inscripción y no tendría que tener el control administrativo, pero bueno, se resolvió eso. Entonces en nuestra provincia se presentan las SAS en la inspección de personas jurídicas también, digamos como un primer paso. Pero bueno, como, digamos, la paradoja de esto es que, por ejemplo, en Santa Fe, al menos en Rosario, por un lapso de tiempo, y al menos a mí sí me pasó, yo tenía constituidas sociedades en el registro público de comercio nada más, y después ahora se hace un trámite donde se comunica la inspección, pero digamos, había como dos alternativas, o uno la constituía directamente, iba en inspección por las dudas y después iba al registro, pero en realidad si uno iba al registro directamente también te la inscribían, con lo cual podíamos tener dos SAS inscritas, pero con diferentes trámites. Bueno, eso después se unificó, porque bueno, tampoco era muy lógico que así sea el sistema, y ahora la realidad es que tenemos que ir en inspección de personas jurídicas previamente. Y a ver, todo esto es lo que atenta también contra el espíritu de la ley, porque si uno ve la ley, que obviamente está, y uno veía las noticias cuando salió la ley, decía las SAS que se constituyen 24 horas, que uno puede obtener el quit de manera inmediata. Bueno, acá en Santa Fe no es tan así. Y por las noticias que también llegan digamos, de Buenos Aires, eh, también hay ciertos controles que se le están haciendo, y bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero salió que tiene medio proyecto, media sanción del Senado, hay un proyecto que lo que tienden es evitar, no evitar, pero sino suspender por cierto plazo, por 180 días creo, la constitución de las SAS. Entonces, como que hay todo, digamos, y por eso yo decía que también era una cuestión política, si se quiere, digamos, no partidaria, sino también de cuestión política, de política pública me refiero, en donde en el 2017 sale esta ley, ahora se presenta este proyecto, y en realidad lo que dicen o se argumentan los que están a favor de este proyecto es justamente evitar el fraude, porque la sociedad por acciones simplificadas lo que permite es que una sola persona la constituya. Entonces, ¿qué podría pasar? Que yo, por ejemplo, Ayelén, tenga mi patrimonio y por el otro lado, por ejemplo, tengo una casa y por el otro lado quiero tener una sociedad que es mía y nada más, digamos, aportar dinero en efectivo. Entonces, ¿qué ocurriría? Y es como que algunos verían o ven como que puede ser un fraude. Entonces, como ahora también vamos a ver que hay ciertos requisitos que son muy, digamos, mínimos para constituir una SAS, lo que se dice de un lado, digamos, de la opinión, es que la finalidad es evitar el fraude. Yo creo que en lo personal el fraude existe desde que existe la ley y creo que si uno quiere hacer fraude lo puede hacer utilizando o no un mecanismo. Yo en lo particular considero que este es un mecanismo, obviamente que eso será, digamos, consideración de cada, digamos, de cada sociedad, de cada operador jurídico que intervenga, pero me parece que ya tachar desde un principio las SAS como una manera de hacer fraude, no, digamos, al menos yo personalmente no lo comparto. Pero bueno, quería explicarle esto porque muchas veces hay emprendedores que escuchan las noticias, y más cuando uno lee las noticias, porque los diarios, además de explicar bien,
la noticia dice, bueno, se suspenden, y en realidad no se suspenden, tienen media sanción, hay que esperar a ver qué pasa, pero bueno, quería un poco, digamos, dejar en claro cuál era el panorama actual. El panorama actual, y es lo que dice la diapositiva que estoy compartiendo, es que uno puede constituir una SAS hoy en día, es válido y tiene que ir acá en Santa Fe a la inspección de personas jurídicas previamente y después ir al registro público de comercio. Y si quiere constituir alguno de los otros tipos societarios, sociedad anónima o SRL, va a la inspección a la sociedad anónima y al registro público directamente en la SRL. Luego, dicho esto, ¿qué tiene que tener el instrumento constitutivo, no? Digamos, el estatuto o el contrato social en donde yo voy a plasmar, o sea, todo el funcionamiento de la sociedad. Bueno, es un instrumento privado en lo que se pide que sea con certificación de escribano. En realidad, para presentarlo en inspección, la sociedad anónima y la SAS te piden que el instrumento privado tenga una certificación de escribano. O sea, cuando yo digo escribano no es que necesito que sea una escritura pública, sino que es un instrumento privado que lo único que se hace es se certifica la firma, ¿no? Y en cambio en una SRL también obviamente puedo certificar firma con un escribano, pero también se me permite que la certificación se haga directamente en el registro. Entonces uno va al registro, bueno, paga una tasa y en el mismo registro le toman la firma, digamos, las personas, presentan su DNI y se le certifica la firma. En cuanto a los modelos, yo quería decir algo con respecto también a esto de los costos y a tener esta doble instancia, porque, por ejemplo, hoy en Santa Fe, constituir una sociedad anónima tiene el mismo costo que constituir una sociedad por acciones simplificadas, con lo cual parecería que, al menos desde mi posición, o mi criterio personal, digamos, hasta incluso me hace pensar que va en contra de la finalidad de la ley, porque si yo tengo una ley que me dice que la finalidad es apoyar al capital emprendedor, a los emprendedores, fomentar la generación de empleo, apoyar al más pequeño, en mi consideración no es equitativo que yo pida los mismos requisitos al menos económico. Y también, por ejemplo, que sea certificación de escribano, que también tiene su costo. Eso uno lo ve en la práctica cuando arma, digamos, una SAS. Pero bueno, dicho esto es lo que hay. Y con respecto a los modelos, por ejemplo, en Santa Fe, uno tiene los modelos que te da la inspección de personas jurídicas, que es como el modelo que ellos recomiendan que vos utilices. ¿Por qué? Porque si uno utiliza su modelo, se supone que está previamente acordado, o es lo que aconsejan. Pero igualmente esto a lo último, yo voy a decir también no una crítica, sino una reflexión, en lo que yo considero que quizás todo este sistema de la SAS o el efecto SAS, como algunos le dicen, por un lado tienen cierta intención y por el otro en la práctica no se llega a esa intención. Porque, por ejemplo, es importante saber que el tipo societario SAS es un tipo societario, o sea, una sociedad que la ley permite que sea sumamente, flexible y en donde los socios pueden pactar un montón de cuestiones que tanto en la Ley General de Sociedad, en la sociedad anónima, como en la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, hay ciertas cuestiones que no se pueden pactar. Entonces, ¿qué pasó y qué es lo que se comenta en toda la jornada, en los congresos de derecho societario que se hicieron a partir de la asunción de esta ley en el 2017? Es que en realidad esto fue un avance. ¿Por qué? Porque yo estoy permitiendo que las personas, establezcan y, pacten como mejor consideren sus cuestiones, que además de esto no deja de ser una cuestión dineraria y económica. Obviamente, a ver,
¿para qué se regula? O sea, ¿para qué el Estado, digamos, en su atribución legislativa regula una determinada actividad, como en este caso las sociedades? Para evitar el fraude, obviamente, para evitar el fraude en que a los terceros, a los acreedores, entre los socios, hacer cierta regulación. Pero, digamos, dicho esto, hay un montón de cuestiones que son, a mi criterio, innecesarias que sean tan imperativas. Pero bueno, digamos, imperativa quiere decir que no se someta, no se deje a la voluntad de las partes y sea totalmente impuesta por la ley, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Pero bueno, esto del instrumento constitutivo, en realidad, el artículo 38 de la ley de apoyo capital emprendedor dice que la inscripción tendría que darse en 24 horas si se utiliza el instrumento tipo. Esto está pensado para Buenos Aires. Bueno, y a esto me refería que en la práctica no es tan así. Directamente en Rosario o en Santa Fe, bueno, yo ya expliqué cómo son los pasos y la verdad es que tiene cierta demora hacer una constitución de una sociedad por acciones simplificadas. Después, bueno, el contenido del instrumento constitutivo, el artículo 11 establece qué es lo que tiene que tener la Ley General de Sociedades, y el artículo 36, que es muy similar, el contenido del instrumento constitutivo en la sociedad por acciones simplificadas. Lo que yo acá remarqué, obviamente tiene que tener el nombre de los socios, la denominación, el domicilio, su sede, el plazo de duración, uno tiene que saber por cuánto lo va a constituir, la organización de la administración, esto después lo vamos a ver, la fiscalización y la reunión de socios, que son los diferentes órganos que tiene que tener una sociedad, cómo se distribuyen las utilidades, bueno, en cuanto a reglas, en cuanto a su funcionamiento y disolución. Acá lo que me interesa saber es que, por ejemplo, la Ley General de Sociedades, lo que dice con respecto al objeto es que la designación de su objeto, digamos, ¿qué es el objeto? Es la actividad que va a realizar la sociedad. ¿Y por qué es importante determinarla? Acá dice, debe ser preciso y determinado. Porque en realidad, o sea, la sociedad es un sujeto de derecho nuevo. Justamente yo que decía, si yo quiero, por ejemplo, hacer una sociedad, una SAS, sola, para llevar un emprendimiento a cabo, bueno, armo una sociedad que va a ser un sujeto de derecho nuevo, va a tener obligaciones, va a tener derechos y va a tener un patrimonio propio, y digamos, el objeto de la sociedad, es decir, todas las actividades que yo considere que va a ser ese objeto de la sociedad, es lo que le va a dar, por decirle, la capacidad a la sociedad. Entonces la sociedad no podría ejercer o realizar actos que sean, digamos, como se dice normalmente, extraño a su objeto social. ¿Qué pasa? Acá dice que debe ser preciso y determinado. Y entonces está la discusión si pueden haber varios objetos. En cambio, en la sociedad por acciones simplificadas, dice la designación de su objeto, que podrá ser plural y podrá enunciar de forma clara y precisa las actividades. Entonces, acá, ¿qué pasó? Justamente uno puede tener diferentes actividades. Nada más que lo que se necesita es decir, bueno, voy a hacer esto y esto y esto. No puedo decir formas que sean ambiguas o que den lugar a confusión. E incluso si uno va a la página de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, hay como un instructivo o unas ciertas consideraciones. Pero bueno, en la práctica generalmente uno dentro de las posibilidades hace, digamos, para ser diligente, hace un objeto preciso por más que sean muchos. Y hay, por ejemplo, sociedades que se han sido aceptadas, por ejemplo, sociedades anónimas que yo he tenido, que por ejemplo tienen un fin, la construcción, y otro fin, la producción de un determinado servicio. Pero mientras esté, digamos, determinado bien precisamente su objeto, no tendría ningún inconveniente. Y obviamente esto es importante, saber que siempre el objeto va a tener relación con, o sea, va a tener que tener cierta armonía con otras leyes que pueden ser provinciales y nacionales,
por ejemplo, con respecto a su objeto. Un ejemplo es que en la provincia de Santa Fe, si uno quiere constituir una sociedad cuyo objeto sea el corretaje inmobiliario, o sea, la ley establece que uno de los socios debe tener la matrícula habilitante, cosa que antes no pasaba. Entonces, bueno, ahí muchas sociedades se tuvieron que adecuar a esta nueva realidad, para dar un ejemplo. Y bueno, acá era la continuación del artículo de la ley de apoyo al capital emprendedor. Ahora, yendo al capital, es decir, cuánto va a ser la suma de dinero que yo voy a establecer. Acá esto es importante, ¿por qué? Bueno, el capital en una sociedad anónima se llama acciones, esto es una cuestión meramente conceptual, pero bueno. La sociedad de responsabilidad limitada se llama cuotas sociales y en la sociedad por acciones simplificada también se llama acciones. ¿Qué significa suscribe e integra? Que en el capital yo lo que suscribo es lo que en el contrato constitutivo digo que voy a aportar. Y lo que integro es lo que efectivamente aporto. ¿Y cómo lo aporto? Por ejemplo, yo tengo una sociedad que tengo 50.000 pesos de capital, ¿no? Entonces yo digo que voy a aportar 50.000 pesos, pero integro el 25%. O por ejemplo, acá, si es una sociedad anónima o una SRL, el mínimo establecido es 100.000 pesos. Acá, si es una sociedad anónima o una SRL, uno lo que tiene que hacer es ver las directivas, digamos, o lo que aconseja el Registro Público de Comercio en virtud del objeto de la sociedad. Porque, por ejemplo, uno si pone una fábrica no le van a pedir el mismo capital que si pone, no sé, algún negocio de venta de algo que no implique tanta infraestructura como una industria. En cambio, la gran diferencia, y esto fue algo muy positivo de la ley, más allá de que mucha gente lo ha criticado, es que en las sociedades por acciones simplificadas yo tengo que tener como mínimo, o sea, me exige un mínimo de 2 salarios mínimos vitales inmóviles, que está hoy, lo busqué, 16.875 pesos. O sea que yo, poniendo un capital de 40.000 pesos, puedo armar una sociedad por acciones simplificadas, ¿no? Que es lo que me establece la ley en esta ley de apoyo al capital emprendedor. Entonces, supónganse, si yo hago una sociedad sola, o sea, yo soy la única socia, que es lo que me permite justamente la sociedad por acciones simplificada, la unipersonalidad, que era lo que explicaba al comienzo, lo que voy a hacer es, suscribo 40.000 pesos y integro 10.000, que sería el 25%, 40.000 y 10.000. ¿Cómo lo integro, digamos? ¿Cómo se materializa esa integración? Y esto es importante porque es algo que el que va a constituir tiene que saber, porque bueno, va a tener que disponer de ese dinero. Uno cuando ingresa en el Registro Público de Comercio el trámite y se efectúan todas las observaciones, sale como un decreto, se llama, que, bueno, establece la regulación de honorario del abogado, porque el abogado después va a tener que hacer aporte, se tiene que publicar edicto, es decir, que se tiene que publicar en un diario, en el boletín oficial de la provincia de Santa Fe, que es un diario de circulación, digamos, judicial, se publica la constitución de esa sociedad y también va a haber un ítem que va a decir que acompaña boleta de depósito. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El Banco de Santa Fe, uno va al Banco de Santa Fe, acompaña el estatuto y establece y hace como un depósito de esos 10.000 pesos. Ese depósito, una vez que le dan una boleta, digamos que va a acreditar ese depósito hecho, lo acompaña en el registro y si uno cumplimentó con todo lo pedido y más esa boleta, sale inscrita. Y una vez que sale inscrita, va al banco y se lo devuelven. O sea, es un depósito, digamos, en garantía, es para que efectivamente se exija que al menos eso, digamos, está fácticamente el dinero disponible, que seguramente después se va a ingresar en la sociedad, bueno, y va a empezar a funcionar. El resto, digamos, el 75% restante, la ley establece en los 3 casos que yo tengo que tener, tengo el plazo de 2 años para aportarlo.
Y como decía al principio, en el caso, por ejemplo, si yo tengo una SAS, tengo otro tipo de sociedad, tengo bienes que no son dinerarios, por ejemplo, una máquina, bueno, ahí se hace también una evaluación y tengo que determinar cuánto es. Otra cosa que es sumamente importante es la cesión de cuotas o acciones. O sea, yo si me, por ejemplo, si me asocio con una persona, ese socio se puede ir de la sociedad y puede entrar otro socio, o si yo tengo una sociedad por acciones simplificada, bueno, quedaré yo sola porque el tipo me permite, el tipo societario me permite que yo esté la unipersonalidad. ¿Cuál es la gran ventaja de la sociedad por acciones simplificada? Que en la sociedad por acciones y o sea, en la ley general de sociedades, el principio de la libre transmisibilidad. ¿Qué significa? Que en realidad las sociedades están pensadas para que el funcionamiento sea libre. Pero yo puedo limitarla, esa transferencia. ¿Y cómo la limito? Justamente haciendo un pacto de preferencia. Entonces, lo que yo puedo establecer es que en realidad un socio va a poder, en caso de que quiera vender, va a poder hacerlo, pero previamente va a tener que, o sea, los socios restantes de la sociedad tienen un derecho de preferencia. Entonces, si una persona, un socio le quiere vender a un tercero, ese socio que se queda tiene el derecho de comprárselo preferentemente y evitar así que, digamos, que entre otra persona, ¿no? Esa es una cuestión con lo que se refiere a la cuestión de preferencia. Esto se hace por un instrumento privado. En el caso de la sociedad anónima, justamente no se inscribe. En las SRL sí se inscribe en el registro público de comercio, o sea que hay que hacer un trámite. En la sociedad anónima se comunica a la sociedad y se inscribe en el registro de libro de accionistas, que es uno de los libros que tiene que llevar la sociedad. ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, acá en la SAS me olvidé de poner esto que también se comunica a la SAS y se registra en el libro de accionistas. Pero ¿cuál es la ventaja de la SAS? Que yo puedo pactar la prohibición de la transferencia por el término de 10 años y es prorrogable por 10 años más. ¿Para qué se hace esto? Se hace para que, en realidad, muchas veces los emprendedores, o al menos así se tuvo en cuenta, a lo mejor se asocian con personas o con socios capitalistas y la idea es que no intervengan a lo mejor una persona que el emprendedor no tuvo en cuenta al momento de tener la idea de asociarse. Además, yo creo, y esto es una opinión personal, que la idiosincrasia del emprendedurismo nacional, uno muchas veces digamos, se emprende con un amigo, con un familiar, en realidad se asocia, ¿no? Tenemos esa idiosincrasia de hacerlo más con personas que conozcamos, entonces no es lo mismo tener a lo mejor un tercero que venga a la sociedad y tenga los mismos derechos que yo, que alguien que yo conozco. Digo, a ver, esto es una opinión personal y lo digo conociendo y con todas las sociedades que yo he constituido. Por lo general la gente se asocia con gente que es más de confianza. Entonces, por ejemplo, yo tuve un caso en donde justamente pacté la prohibición de que se haga la transferencia a terceros. Entonces, si un socio se quería retirar, se retiraba, pero se lo vendía su parte a los demás socios. Y así se evitaba que venga un tercero a la sociedad que yo en realidad nunca quise, por ejemplo, emprender con él. Bien, con respecto voy a ir más rápido porque si no, hace largo, no los quiero aburrir con tantas cuestiones, pero bueno, en cuanto a la responsabilidad, justamente es limitada de lo que yo decía, o sea, yo voy a responder por el aporte que yo hago, y en caso no voy a responder con mis propios bienes, salvo que haya causa, por ejemplo, una causa de fraude, por ejemplo, tener un empleado no registrado, que en eso justamente siempre las acciones van contra la sociedad y también contra los socios, pero de uno conformar todos los tipos, o sea, de hacer las cosas en legal forma, la ventaja que tiene armar una sociedad es que justamente limito mi participación y el riesgo que yo asumo es por esa participación. Esta es la gran ventaja de armar una sociedad a tener una actividad propia sin regulación alguna, o sea, sin
forma jurídica, digamos, de una sociedad. Pero bueno, eso es una decisión también del socio. Después acá yo tengo lo importante de saber en estas sociedades es que hay tres tipos diferentes de órganos. El órgano de administración, que es el que realiza todos los actos de gestión para lograr la actividad de la sociedad. En una sociedad anónima se llama directorio, en una SRL se llama gerencia, y en la SAS lo que establece la ley es que uno puede hacer la libertad de organización interna. Entonces, uno puede directamente decir cómo van a funcionar esos órganos. Esto es importante porque en los tres casos pueden ser socios o no socios, los gerentes, o el directorio, o el administrador. Si puede ser plural o no. Si es plural, uno puede actuar de manera conjunta o indistinta. Esto, por ejemplo, los fines prácticos es, si yo tengo una administración conjunta, bueno, tendré que hacer todos los actos con la firma de ambos administradores, y si no, si es indistinta, con uno solo bastará. Generalmente esto en la SRL, en la SAS y en la sociedad anónima se hace por acta por separado, no dentro del estatuto, o sea, no se nombra al administrador dentro del estatuto, sino que se hace por fuera, justamente ¿para qué? Para que en el caso de que yo quiero cambiarlo, no tengo que hacer una reforma del estatuto. Después está el órgano de gobierno, es decir, el que va a decir las cuestiones más trascendentes de la sociedad, por ejemplo, la aprobación del ejercicio social. Todas las sociedades tienen un ejercicio, es decir, el lapso del tiempo que dura en un año, digamos, la contabilidad. Entonces, por ejemplo, si el ejercicio finaliza el 31 de diciembre, empieza el 1 de enero, la ley me otorga 120 días para que yo pueda aprobar ese ejercicio. Y en ese ejercicio se va a decir si hubo utilidades, es decir, ganancias, si hubo pérdidas, y cómo se van a distribuir. Entonces, eso se decide por el órgano de gobierno. La cuestión de las comunicaciones, el órgano de gobierno, que bueno, esto lo voy a decir a lo último, con respecto a la forma de comunicación de los órganos de gobierno y la comunicación. Y después también puedo establecer un órgano de fiscalización, que es el órgano que controla el órgano de administración. ¿Y esto por qué? Porque yo puedo tener o una sindicatura o un consejo de vigilancia, digamos, que son justamente personas que están para controlar, o puedo prescindir de este órgano, que por lo general en una sociedad chiquita se prescinde, y que directamente los socios, utilizando un derecho que se llama derecho de información, que tienen los socios, pueden solicitar información al órgano de administración, revisar la contabilidad, demás cuestiones. Cosa que muchas veces empieza a pasar cuando hay algún tipo de conflicto. Yo, cuando hablo de cuestiones, esto ya para finalizar, pero quería hablar de algunas cuestiones de utilidad práctica a la hora de confeccionar el traje a medida. En realidad, lo que tuvo de bueno, una de las ventajas que tiene la SAS, es que es justamente una verdadera materialización de la autonomía de la voluntad. Los socios pueden pactar justamente lo que yo le decía, pueden prohibir la transferencia, pueden establecer qué pasa si se muere un socio. También en las SRL se podría hacer los pactos de, por ejemplo, en una SRL justamente la ley específicamente dice que en el caso de que se muera un socio, entran los herederos, pero se puede hacer un pacto en contrario. Entonces, por ejemplo, yo hice una SAS en donde prohibí la transferencia por 10 años a terceros, y también prohibí, o sea, no prohibí, pero hice el pacto de que los socios pactan que en caso de que fallezca uno, no van a entrar los herederos, sino que se le va a pagar a ese socio, a esos herederos de ese socio fallecido, la parte que le hubiera correspondido. Y todas estas cuestiones son porque, bueno, muchas veces yo, por ejemplo, quizá quiero asociarme con determinada persona, pero no tendría la intención de hacerlo con sus herederos en el caso de que fallezca. Pero bueno, obviamente que no es agradable el momento de asesorar al cliente pensar todas estas cuestiones, pero bueno, uno las tiene que pensar y resguardarse
porque bueno, son cosas que suelen pasar. Después, por ejemplo, está el tema de las reuniones a distancia, que están permitidas en la SAS, o sea, en la Sociedad Anónima y en la SRL por aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula a las personas jurídicas en general, se puede hacer las reuniones a distancia en el órgano de gobierno. Y en la SAS se puede tanto en el órgano de gobierno como en el órgano de administración. Por ejemplo, si uno ve los estatutos, establece que uno podría hacer reuniones a distancia, y eso es sumamente, o sea, establecer el procedimiento es sumamente ventajoso, y creo que, bueno, esta pandemia es una prueba clara de las ventajas que yo tendría de establecer eso, y de hecho, bueno, hay toda una, en la práctica, hay las asambleas y algunas cuestiones se están haciendo por Zoom, y quedan grabadas, y con esa grabación más una constatación de escribano se estarían presentando, digamos, como una medida de emergencia. Pero tranquilamente podría pactarse y sería válido si el estatuto lo considera, si lo considera. Y en ese caso, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, socios que no son, digamos, no están todos en la misma ciudad, es una forma fácil de poder, digamos, lograr la voluntad social, digamos, ¿no? Después, todo, bueno, de la contabilidad, es importante esto, el cierre del ejercicio, esto de que yo hablaba de que es aconsejable siempre hablar con un contador. Generalmente los ejercicios cierran en diciembre. A ver, es una cuestión de costumbre, pero por ejemplo, si yo constituyo una sociedad hoy, que probablemente estamos en agosto, va a salir en octubre o en septiembre con todas las ganas, no me conviene poner el cierre del ejercicio social en diciembre, porque voy a tener que hacer un balance por 2 meses. Entonces, probablemente yo, por ejemplo, si fuera mi caso, pongo julio. Y entonces ahí se cumple el año establecido. Después, una cláusula de exclusión, o sea, en las SRL se permite, pero en las SAS está todavía discutido, pero es una cláusula que está discutido, pero es un tema muy interesante para investigar. Yo nada más se lo traigo a colación para nombrarlo, que es la posibilidad de que si se establecen, se comprueban que hay ciertas conductas que son contrarias a la sociedad, los socios pueden pedir que a ese socio se lo excluya. Y después, por último, está el tema de la resolución de conflictos, que parece algo que en verdad la ley, o en realidad todo el derecho, no se le tiene demasiada importancia a mi juicio, pero que es sumamente interesante, más en los emprendedores, porque yo lo que considero es, si el estatuto no dice nada, la forma de resolución de conflictos general es que uno acude a los tribunales provinciales de Santa Fe, en este caso de Rosario, si uno está en Rosario, a los tribunales provinciales. Por la ley de mediación prejudicial uno va a tener que ir a una instancia de mediación, pero hay muchas cuestiones que ir a juicio, o sea, primero que los juicios son costosos, demoran en el tiempo, y la verdad que en materia comercial, el comercio siempre va, digamos, mucho más, con una celeridad mucho mayor a las resoluciones judiciales. Entonces se pueden pactar, y así lo dice, por ejemplo, la ley de apoyo al capital emprendedor, las cuestiones de métodos adecuados, en realidad siempre se llama alternativos, porque son alternativos al juicio, como ser, por ejemplo, la mediación o el arbitraje. La mediación es una manera en donde las personas acuden a un tercero, ese tercero no decide nada, solamente permite la comunicación entre las partes, o un arbitraje en donde sí hay un tercero que decide, pero es en el ámbito privado. La ley de apoyo capital emprendedor establece el arbitraje como una manera de resolución de conflictos, pero nada impediría que el estatuto, por ejemplo, contemple una instancia de mediación prejudicial, o instancia de mediación incluso privada, no tiene por qué ser prejudicial.
puede ser una instancia de mediación. Y esto, en realidad, es importante porque a veces permite lo que se llama desescalar el conflicto. O sea, si uno ya inicia una demanda y ya están todos en el tribunal, y más en el caso de los emprendedores, yo considero, o al menos en la experiencia que a mí me ha tocado vivir, que muchas veces los emprendimientos no fracasan por cuestiones económicas, sino que fracasan porque no ha habido la correcta comunicación entre los socios, y son las cuestiones que no se ponen de acuerdo en cuanto a la gestión lo que hacen perder plata, y lo que hace perder plata es lo que lleva al fracaso de la actividad emprendedora. Así que bueno, esa era la idea de charlar, acá dejo mi avatar, y para hacerme la millennial, y que no lo sería tanto, y bueno, por si quieren contactarme en mi mail, en Facebook y mi Instagram. Pero bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, con gusto. Yo no quería pasarme de la hora porque es cansador. Y a lo mejor alguno se tiene que ir, pero bueno, esa era la idea de hablar en cuanto a las sociedades. ¿Vos, ¿Se puede Manuel, preguntar? querés decir algo? ¿Cómo? Si está habilitado, te hago una pregunta. Sí. No, quería preguntarte qué opinión tenés vos, o más que nada, cómo lo ves. Viste que en esto del emprender algo, vos ya tenés formada o ya encaminada una sociedad, de asociarte con otra, de asociarte para realizar otro emprendimiento o en conjunto, o puedes aportar un capital o conocimiento y la otra sociedad tiene otra actividad. Y Sí. qué instrumento sería más acorde. Obviamente va a depender la actividad, ¿no? Pero ya sea una agrupación de empresas, Claro. una unión transitoria. Bueno, sí, o sea, si vos no querés, o sea, si vos lo que querés hacer es algún vínculo, en realidad sería algún tipo contractual. Eso justamente lo voy la idea es darlo en el próximo taller, que en Bien, realidad uno lo que puede establecer son como contratos de colaboración empresaria, se llaman, en claro, donde las partes en realidad lo que hacen no es armar una nueva sociedad. Si bien una sociedad puede integrar parte por ejemplo, en una SAS podría estar compuesta por otra sociedad, pero si vos no querés, digamos, hacer otro sujeto y nada más querés hacer un contrato de colaboración, lo importante que hay que saber es que vos no tenés, o sea, no estás creando un sujeto de derecho nuevo, sino que te limitás a hacer un contrato, digamos, asociativo. sí, O sea, te lo digo así de manera rápida para no adentrarme en el taller que viene, pero lo importante es saber que vos no creas un sujeto nuevo, sino que y hay diferentes tipos. Y en esos diferentes tipos, que son 4, que se regulan en el Código Civil y Comercial de la Nación, son, bueno, diferentes tipos, diferentes en cuanto a la organización, pero lo importante es que el código establece una libertad de contenido. Entonces las partes podrían pactar cualquier contenido que consideren adecuado, si lo que vos querés hacer es para una actividad determinada. claro. No sé si Sí, si sí, sí, si respondí vas a tú. profundizarlo en un próximo taller, no te saco letra ahora. Te dejo con la inquietud como los programas. Lo Los vemos la programas, sí, sí, próxima. sí. ¿Cuándo sería el próximo taller? Creo que sí, en 3 semanas. La idea es Bien, darlo cada 3 semanas, un martes. bien, bien. Así que bueno, acá hay otra. eh, si tuviera que hacer un resumen, estoy leyendo el chat, ¿cuáles serían las ventajas de las SAS respecto a las demás? Bueno, Sebastián me pregunta, en primer lugar, la unipersonalidad que me permite, o sea, la sociedad anónima, la SRL,
exigen que haya al menos 2 socios. La sociedad, la sociedad anónima puede ser unipersonal, pero que fue algo que se introdujo con la reforma del Código Civil y Comercial, pero en realidad no se utiliza porque tiene muchos requerimientos en cuanto a la fiscalización. Entonces, la gran ventaja de la SAS, o lo que vino a hacer la SAS justamente, fue eh, establecer esta posibilidad de que una persona sola pueda constituir un patrimonio, digamos, que se llama un patrimonio de afectación, un patrimonio determinado, más allá de su patrimonio propio, crear un sujeto nuevo de derecho y que toda la actividad que sea emprendedora se haga con con ese límite. Y otra cosa que es importante también saber es el capital mínimo. Esto que yo decía de los 2 salarios mínimos vitales y móviles, que es realmente, por ejemplo, si uno lo redondea y hacen 40.000 pesos, está, digamos, es bastante accesible en comparación con otros. Y está también la posibilidad de hacer pactos de digamos, de regular mucho más abiertamente que en otros tipos societarios, manejar esto de la autonomía, digamos, de la voluntad, de establecer ciertas cuestiones que son más flexibles que en los otros 2 tipos societarios. Después, espero haberte contestado, Sebastián. Después, María Ángeles, yo quería saber cómo comenzar individualmente, si me tengo que hacer un monotributo, inscribirme en algún lado, actualmente soy empleada. Sí, era un poco lo que yo decía al principio, generalmente, a ver, esto también es importante saber, yo por qué voy a querer limitar mi responsabilidad, porque probablemente tendría miedo que los bienes de mi patrimonio sean atacados por ejemplo, acreedores de la sociedad. Entonces yo hago un sujeto nuevo, una sociedad nueva, que tenga su patrimonio, que tenga sus acreedores, y no se confundan con los míos a título personal. Ahora, esa sociedad tiene mayor costo, entonces muchas veces un emprendedor cuando inicia, empieza con un monotributo. Esa es, digamos, la forma. Después, si por el tamaño de la actividad uno tiene que ir a un responsable inscrito, en donde más o menos contablemente y positivamente no hay tanta diferencia, entonces, bueno, a uno le conviene hacer una sociedad, limitar la responsabilidad y no ser responsable inscrito y responder con todo su patrimonio. Pero muchas veces los emprendedores empiezan con un monotributo o, bueno, en el caso de que quieran hacer una sociedad, depende de la actividad, sí. Pero bueno, tenés esas 2 posibilidades, hacerte un monotributo, bueno, un responsable inscrito, dependiendo la actividad, o sea, la facturación, o una sociedad por acciones simplificadas que te permita hacerlo solo. Sí, uno puede, acá está viendo esto de... que pregunta Narela Bernardo si se puede comenzar, ¿cuándo sería la charla? En realidad, lo que intenté hacer hoy, como o sea, todo lo que dije con respecto a la SAS sería si yo tengo que emprender solo, utilizo la SAS, bueno, o un monotributo, o un caso, pero bueno, eso ya sería a los fines contables. En esto que vos me preguntás si se puede comenzar con un monotributo y luego hacer una SASI, no hay ningún problema. En realidad muchas veces se empieza así, yo empiezo con un monotributo y luego, en el caso de que yo quiera seguir creciendo y justamente esto, limitar mi responsabilidad, creo una SAS, que es la manera de hoy en día que la ley de apoyo al capital emprendedor me permite armar una sociedad y emprender sola, digamos. Así que bueno, ese sería el, un poco leí las preguntas, no sé si tienen alguna duda más, o bueno, si no, les agradezco la atención y bueno, después te estaremos eh, contando el próximo taller que vamos a dar. Pero bueno, si no les queda ninguna duda, los despido.
Y bueno, cualquier cosa tienen ahí mi contacto, por si se le ocurre alguna duda después. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Como acá tengo todas caritas, no sé si Pablo está o Pablo también se fue. Pero bueno, si ustedes quieren ir cerrando y abandonando, yo me quedo acá por las dudas. Ahí está Pablo. Ah, bueno, esto de que la charla queda grabada. Así que cualquier cosita después se va a subir. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Acá hay una persona que dice hola. Ah, ahora miro la charla grabada, sí, porque justo recién la terminamos, así que queda grabada. Bueno, nos despedimos entonces. ¿Vos, Pablo, cerrás?